Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, doctor. Recuerden de apagar los micrófonos, los que tengan abierto, para que no se escuche tanto ruido, porfa. ¿Sale? Parece que ya estamos la mayoría, ¿eh? Muy bien, vamos a esperar unos 5 minutitos más. Muy bien, pues vamos a empezar. Vamos a ver como primera parte el tema de esporotricosis. Este es un tema muy importante, aunque la enfermedad no es endémica. Prácticamente los casos que pueden llegar a solicitar consulta por parte de medicina general, como son ustedes en formación ahorita, es importante que lo reconozcan. Voy a hacer énfasis en que vamos a ver la clínica. Recuerden que estamos en la clase de dermatología, lo que es la infectología o microbiología, eso se vería en una clase de infecto. Entonces vamos a hacer una correlación más bien clínica.
Esporotricosis, ¿qué es lo importante que deben de saber? Que es una infestación por hongo a nivel subcutáneo, que la evolución puede ser de semanas a meses, por lo que se considera subaguda. Otra cosa muy importante que deben de saber es la lesión elemental para ustedes diagnosticarla, que son nódulos y que son gomas también. Aquí podemos ver cómo tiene una distribución caprichosa en el tejido linfático. Y sigue, tiene una distribución lineal. Este es el caso de un niño que es más frecuente en la cara en los niños. Aquí podemos ver una distribución lineal en una persona adulta, cómo va siguiendo los triángulos linfáticos de lo que es de la mano donde se inoculó hasta parte del antebrazo. Entonces, llega a afectar cara y extremidades. Por ahí alguien tiene el micrófono abierto, por favor, ciérrelo. Muy bien, sigue el trayecto linfangítico. Sporotic Chenkay es el causante de esta enfermedad. Puede llegar a afectar más allá de la piel y de los ganglios linfáticos, como sería a nivel de pulmón, huesos y articulaciones. Epidemiología, es importante que ustedes reconozcan cuáles son las zonas más afectadas. Pueden ver ustedes la distribución en verde. Esto se le llama la franja intertropical, que es un clima, valga la redundancia, tropical. Por consiguiente, es una enfermedad más frecuente en el sur de la República Mexicana. Llega a afectar África del Sur, Australia y América. En México no es la excepción. Es una enfermedad endémica en la Ciudad de México, casos frecuentes en Guanajuato, Puebla, Jalisco, Michoacán, que comparten un clima muy parecido, Veracruz, San Luis Potosí y Estado de México. ¿Cuál es la fuente de esto? Pues los vegetales son los que nos proporcionan la espora como tal, que es la forma parasitaria que nos va a invadir. Los vegetales verdes o ya sea vegetales secos, la paja por traumatismo en ocasiones inocula y el zacate. ¿Quién transmite esto? Pues ya dijimos que pueden ser los mismos vegetales, algunos insectos a través de picaduras o algunos roedores que se consideran vectores pasivos, es decir, pueden estar transportando la espora de un lugar a otro. ¿Quiénes reciben este hongo? Los campesinos, los jardineros, los floristas, los carpinteros, todos aquellos que tienen contacto con estas fuentes infecciosas, incluso los laboratoristas. Entonces, si se fijan, puede considerarse una enfermedad laboral. Exposición repetida a el hongo, es que es la forma parasitaria levaduriforme. Vean cómo tiene una forma caprichosa como de lecho o flor de durazno. Es una enfermedad laboral y se requiere de una repetición sostenida o frecuente hacia las formas parasitarias, o bien tener un estado de inmunosupresión por algunas enfermedades como sería la diabetes mellitus, enfermedades hematológicas, lo que sería algunos estados de inmunosupresión por medicamentos. Para infectarse por primera vez, se requiere una gran cantidad realmente de material infectante. Por consiguiente, pues esto es una enfermedad que no se da tan fácilmente, a menos de que haya un estado de inmunosupresión. La reinfección sucede ya en pacientes que están sensibilizados prácticamente. Etopatogenia, esto es como la manera como se produce. Al estar en contacto con un vector que está parasitado, en este caso es una espina, sucede un traumatismo que abre una solución de continuidad en la piel, por consiguiente aquí se inocula a nivel subcutáneo la espora, transcurren 2 semanas y entonces se forma la afectación inflamatoria que se denomina chancro. Por lo común, la forma más frecuente es en los dedos, en las extremidades, pero puede ser también incluso en los ortejos a nivel subcutáneo. Podemos ver aquí cómo de inicio del chancro se produce una diseminación linfangítica lineal, la cual puede llegar a extenderse incluso a una región o más de la extremidad afectada. Aquí podemos ver una forma diseminada linfangítica y que afecta ya más de una zona anatómica. También puede llegar a inocularse a través de la respiración para llegar a los pulmones y dar una enfermedad pulmonar. Puede llegar a inocularse a través de soluciones de continuidad, por ejemplo, en traumatismos craneoencefálicos, llegar a afectar sistema nervioso central, llegar a afectar articulaciones. Contribuyen mucho los estados de inmunosupresión que había mencionado: diabetes mellitus, linfoma Hodgkin, mieloma, alcoholismo, síndrome de inmunodeficiencia adquirida y el uso crónico de glucocorticoides. Clasificación es en 3 grupos principales: cutánea, diseminada y extracutánea. La cutánea, a su vez, se subclasifica en una forma linfangítica pura o una forma fija pura como tal.
Hay una forma de la misma fija, superficial micetomatoide, una de forma y de aspecto verrugosa y una que tiene involución espontánea. De lo que es la cutánea, aquí podemos ver una forma fija prácticamente, la cual ocupa un 20-30% de los casos. La característica, esto puede ser una pregunta de examen, lo deben de saber, que se manifiesta por una sola lesión y la cual es rodeada por un halo eritemato violáceo. Aquí pueden ver cómo se ve morado, como si fuera una equimosis. Aquí se ve como sangre ya en oxidación, que ya se está recuperando como si fuera un moretón. Entonces, esta es una forma de esporotricosis de las cutáneas fijas. Aquí podemos ver la linfangitis, que es mucho más frecuente, de 70-75% de los casos. Ya recordamos que la lesión inicial se llama chancro. Es más frecuente, esto también puede ser una pregunta de examen, en los adultos a nivel de las extremidades por cuestiones laborales, y en los niños es más frecuente en la cara por el hecho de que tienden a rascarse la cara. La forma diseminada puede ser una forma diseminada meramente cutánea que no afecte los ganglios linfáticos, y una forma sistémica que afecta a los ganglios linfáticos, y que vía hematógena puede llegar a generar manifestaciones sistémicas como fungemia. Una forma extracutánea, ya dijimos, que puede afectar los huesos, puede afectar las articulaciones y puede llegar a afectar algunos otros órganos o vísceras. Esta es la forma micetomatoide que había hablado. Vean cómo hay varias fístulas, ¿sí? Que es una lesión inflamatoria que se fistulizó, muy parecido a lo que es el micetoma, que ahorita vamos a ver cuál sería la diferencia entre los dos. Este es el tip que deben de tomar. La diferencia está en que el micetoma genera deformidad completa de la extremidad afectada y la esporotricosis no. Solamente podemos ver lo que es la fistulización de las lesiones y sin embargo no hay una deformidad franca como tal, que ahorita lo vamos a ver en el micetoma. De la forma diseminada que ya habíamos hablado, una subforma sería la cutánea diseminada y la sistémica. La forma cutánea diseminada, vean cómo afecta más de una región anatómica, incluso es bilateral, pero solamente afecta la piel y los tegumentos, a diferencia de la sistémica, que afecta piel, tegumentos y puede incluso por vía hematógena desarrollar ataque al estado general como pérdida de peso, fiebre, convirtiéndose en una clara fungemia. Las formas extracutáneas pueden llegar a afectar el pulmón. Noten aquí estos infiltrados micronodulares, incluso algunos nodulares bilaterales y diseminados. Podemos ver una afectación a nivel de hueso, como aquí hay osteolisis. Podemos ver aquí la forma linfangítica, cómo se disemina, lineal. Podemos ver un chancro inicial, podemos ver las articulaciones afectadas también. Aquí podemos ver, si pedimos una radiografía de un paciente con estas características, podemos ver cómo hay lesiones osteolíticas múltiples que nos obligan a nosotros a pensar si el paciente tiene factores de riesgo para tener una esporotricosis. Histología no preguntamos mucho, pero es importante que sepan que se forma a nivel del tejido granulomas crónicos inflamatorios. Siempre que se hable de una inflamación crónica, vamos a estar hablando de linfocitos principalmente. Esto es un granuloma supurativo. En la parte externa se ve un infiltrado inflamatorio crónico por linfocitos y en la parte central un conglomerado de neutrófilos, los cuales van a dar formación de pus y por eso se le llama granuloma supurativo. Estas son la forma, como dijimos, parasitaria que podemos encontrarla, esporas en flor de durazno, y también podemos ver lo que es en un tejido, levaduras en forma de puro. Se supone que esa será la forma de puro. Como se han dado cuenta, por ahí en dermatología hay muchas analogías, por llamarlo así. ¿Cuál es la tinción que deben de ustedes utilizar para esta patología? Tinción con ácido periódico de Chip-Pas o bien la de Gomori Grocott. Eso también puede ser evaluable porque ustedes deben de pedir una tinción cuando sospechen de un paciente. Pueden verlo en microscopía, las esporas en flor de durazno, o pueden ver en un tejido levaduras en puro cuando soliciten una biopsia. Laboratorio, se puede hacer la reacción de González Ochoa, que es inocular esporotricina, como es el equivalente a la tuberculina o a la lepromina, histoplamina. Se espera la reacción a las 48 horas. Aquí podemos ver cómo se inoculó a una distancia de una lesión inicial y hay positividad porque hay una respuesta inflamatoria como tal. Esto no es nada específico, incluso alguien que no tenga la enfermedad activa puede salir positivo, es solamente una orientación. Entonces, si yo les llegara a preguntar si es el diagnóstico definitivo, no lo es nada más para confirmar su diagnóstico, realmente no es una prueba útil. Se puede llegar a confirmar el diagnóstico, sin embargo, la sospecha debe ser clínica a través del uso de un agar glucosilado de Saburol, que es el específico para los hongos, ¿verdad? Se puede hacer una aglutinación por látex, se puede hacer Western blot, que no son estudios que se consideren de rutina. Diagnóstico diferencial, no voy a ahondar en el tema, deben de ustedes de ya buscarlo por tu propia cuenta.
deben de buscar la posibilidad de que sea una infección bacteriana por tularemia. Puede haber tuberculosis cutánea como diagnóstico diferencial. Noten ustedes, es muy diferente la lesión, que es de un aspecto más verrugoso y seco. Puede ser un diagnóstico diferencial el micetoma. Esto es lo que yo les he hablado, cómo la articulación prácticamente está deformada, aunque tampoco no es la regla como tal. Por ejemplo, en este caso de micetoma, ¿sí? ¿Alguien reporta? Ok, podemos ver aquí una infestación por micetoma en la espalda, la cual no tiene una deformidad porque es una superficie prácticamente amplia. Tratamiento, eso es importante, yoduro de potasio se da vía oral de 3 a 6 gramos al día en 3 tomas, se debe extender de 3 a 4 meses y cuando obtenemos la curación nos debemos de extender un mes más. El problema es que genera mucho sintomatología gastrointestinal, como será pirosis, reflujo, dolor gástrico como tal, gastritis le llaman a la gente. Y otra situación especial es está contraindicada en personas con insuficiencia renal que tengan una depuración menor de 30 mililitros por minuto, o bien pacientes que tengan un tratamiento crónico con inhibidores de la ECA o ahorradores de potasio, ya que este tratamiento pudiera tener o generar, como les había mencionado, compromiso de la función renal. Eso es una pregunta evaluable de un examen, lo deben de saber ustedes. Si ustedes optan por utilizar yoduro de potasio, es importante tener en cuenta que pueden generar hipotiroidismo y eso se le llama un efecto de Bolshakov, en lo cual ustedes deben de estar tomando, si están utilizando yoduro de potasio, pruebas de función tiroidea como sería T4 y TSH, o bien por el exceso de yodo pueden generar una tirotoxicosis farmacológica y a esto se le llama efecto de Jod-Basedow. Entonces, estas son dos cosas que deben tomar de importancia para solicitar el laboratorio pertinente. Formas extracutáneas, estamos obligados a utilizar ya anfotericina B, incluso responden bien los pacientes con trimetoprim sulfamethoxazol, pueden responder los pacientes con ketoconazol, una dosis de 200 a 400 miligramos al día. Aquí en negritas está el tratamiento de elección que es con itraconazol, 200 a 300 miligramos al día. Este es el de elección. Si yo pudiera poner como primera línea de tratamiento, sería el tratamiento para esporotricosis. Fluconazol de 100 a 400 miligramos al día es una buena opción, es mucho más caro que el itraconazol. Crisiofulvina para los que no responden a los imidazoles ni tampoco a la anfotericina o al trimetoprim sulfamethoxazol. Algo de efectos adversos nos hace no tener una opción por ello, y la terbinafina, que no tiene una cobertura muy adecuada. Entonces, esto sobre todo se prefiere en los niños, la terbinafina. Entonces, hay que tomar en cuenta estas opciones terapéuticas y lo que tenemos nosotros que utilizar, que solicitar. La otra patología que vamos a revisar es el micetoma. El micetoma se le llama pie de madura o maduromicosis. Esto es lo más importante que deben de saber. Aunque el nombre es micetoma, está generado por una bacteria. Entonces puede ser una pregunta capciosa por ahí en algún examen departamental, que dudo que lo vaya a ver, pero es importante que lo sepan como médicos. Realmente al hablar de micetoma no estamos hablando de un hongo verdadero. Pero, sin embargo, no está la patología tampoco deprivada como etiología de un hongo. Entonces, se dividen en actinomicetos y en eumicetos, que son los hongos verdaderos. Finalmente, cualquiera de los dos, por epidemiología que haya, la solución de continuidad en la piel, que es el traumatismo, genera la inoculación. Grábense bien estas imágenes, como a nivel de las articulaciones hay una deformidad exagerada. Esa es la diferencia que estábamos hablando ahorita. Epidemiología, perdón, lo mismo la zona intertropical, esa franja intertropical que hay, lo mismo por la situación del clima que favorece esto. Se ve afectada a Asia, África y América, India, Brasil, Venezuela, Sudán y México. Los eumicetos, esto es importante que lo sepan, principalmente afectan África, Asia, y de Asia principalmente a la India. Entonces, es muy difícil encontrar una infestación por eumicetos aquí en América. Prácticamente Latinoamérica está infestada por actinomicetos, que ya dijimos que no son hongos verdaderos. En México, Morelos es el principal registro de casos de micetoma, seguido por Guerrero, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y San Luis Potosí, en ese orden. Género, por cuestiones laborales, afecta con mayor relación a los varones de una relación 4-1. Otra vez volvemos a hablar de factores de riesgo laborales. Los campesinos registran la principal
número de casos de micetoma. Las amas de casa, dependiendo pues también las labores que hagan y la zona en donde estén. Cargadores, es muy frecuente que aquellos que cargan caña en zonas tropicales tengan afectación a nivel de tronco. A nivel mundial, 60% de los casos son debido a actinomicetos y solamente 40% de eumicetos. Estamos hablando de una epidemiología mundial. De los actinomicetos, 32% corresponden a Nocardia brasilensis y ahí se va disminuyendo el porcentaje. Madura micetomatis, 19%, actinomadura pelliteri, 9%, actinomadura madura, 8%, y Streptomyces somalensis, en 8%. En México, es lo que ustedes deben de saber, predominan los actinomicetos en un 98% y solamente un 2% de eumicetos. De estos actinomicetos, 86% corresponden a Nocardia especies. Y de estos 86% de todas las especies que hay de nocardias, 71% corresponde a Nocardia brasilensis. Entonces, ¿cuál sería la forma o el actinomiceto que más afecta en México? Será Nocardia brasilensis en un 71%. ¿En dónde encontramos esto? En clima tropical húmedo, donde hay lluvia de 600 a 2000 milímetros sobre el piso. Actinomaduna madurae lleva el 10% de los casos, pero principalmente lo encontramos en Guanajuato, Michoacán y Jalisco. Por eso es importante hacer una buena historia clínica, como todas las enfermedades endémicas. ¿Dónde nació el paciente? ¿De dónde viene si es que no está en el sitio de origen? ¿Y cuánto tiempo lleva aquí en la localidad cuando estamos hablando de que ejercen la medicina aquí en el estado? Zonas secas también pueden llegar a reportar actinomadura madurae con una altitud de 1,500 a 2,000 metros sobre el nivel del mar. De los actinomicetos, podemos hacer nosotros alguna diferencia. Esto es importante que lo sepan por cuestiones de histopatología. Nocardia brasilensis, cuando nosotros tomamos una muestra de tejido, genera granos pequeños. Actinomadura madurae son granos grandes que tienden siempre a ser amarillos, al igual que Streptomyces somaliensis. Y la característica de los patógenos que generan granos rojos es el actinomiceto pelliteri. Esto sí es importante que lo sepan por algún registro que haya de un reporte de biopsia, ¿verdad? De los eumicetos, en general, grábense esto, los granos que se tiñen a nivel de histológico son de color negro, principalmente es Madurella micetomatis y Madurella griseae. Entonces, volviendo a la fisiopatología, podemos encontrarlo a nivel de suelo, ya sea en zona seca o en zona húmedo, ya sea verdadero hongo, eumiceto o actinomiceto. Está transportado en el metal, en piedras, a nivel de insectos que muerden o roedores que muerden o insectos que pican, o a nivel de traumatismo por astillas, por espinas, al igual que la esporotricosis, que finalmente lo que va a hacer es generar trauma y con ello la inoculación. Aquí podemos ver cómo se ven esos gránulos que habíamos hablado, ya de un tinte amarillento. ¿Quién participa como mecanismo de defensa? En los actinomicetos, principalmente polimorfonucleares. Si hay deficiencia, entonces vamos a tener mayor respuesta inflamatoria en sentido agudo, porque recuerden que la inflamación crónica está dada por linfocitos. Y finalmente, la infestación granulomatosa es más frecuente que participen los linfocitos desde el inicio en lo que son los eumicetos como tal. Se dice que las mujeres son portadores de un factor de resistencia a micetoma, pero sin embargo se pierde durante el embarazo. Por eso sería frecuente encontrar en zonas endémicas mujeres embarazadas afectadas. Subagudo crónica es la evolución. Vean qué deformante y qué característico es esta enfermedad. Los miembros pélvicos se afectan en un 64% topográficamente, principalmente en ese orden: pie, pierna, rodilla y muslo, y los miembros superiores o braquiales, mano, antebrazo, brazo y hombro. Puede llegar a afectar según la actividad laboral que hagan: abdomen, tórax, cara y cabeza. Y en cuanto a la morfología, ¿qué es la característica? Ya dijimos, tumefacción que lleva deformidad, fistulización, exudado y formación de costras. Como pueden ver aquí, una dermatosis y un aspecto bastante polimorfo. Invade tejidos profundos, no solamente subcutáneas, todo dependiendo de la especie, y llega a generar destrucción ósea de huesos cortos. Puede localizarse topográficamente los mesodorsales, y en este caso por cargadores como los cargadores de caña, y resultar en una afectación a nivel medular, generar paraplegia. Pueden, dependiendo también la actividad, ser laterodorsales, generan derrame pleural, afectación de parénquima pulmonar.
puede haber una coinfección bacteriana en lo que es los actinomicetos, por consiguiente, está justificado utilizar concomitantemente algunos antibióticos de amplio espectro cuando vemos una reacción de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica severa. La principal causa del minimicetoma, que es una forma muy pequeña de micetoma, está a cargo de Nocardia brasiliensis. Esto puede ser un caso clínico para que ustedes determinen la etiología del patógeno o de la lesión que están ustedes viendo. Esto es un minimicetoma y por eso está llevado hacia Nocardia brasiliensis. Los eumicetomas son un poco más circunscritos, ¿sí? No hay tanta diseminación ni tanta afectación profunda como tal. Los actinomicetos que son más inflamatorios son Nocardia brasiliensis y Actinomyces pelletieri, los cuales llegan a ser osteofílicos e incluso pues, llegar a generar osteomielitis y con ello la fistulización en una fase ya crónica no tratada. ¿Qué laboratorios podemos encontrar útiles? Podemos utilizar una biometría hemática en donde hay leucocitosis, velocidad de sedimentación globular acelerada o elevada y PCR elevada. Podemos utilizar tinciones en específico para teñir los granos, como ya dijimos ahorita en la diapositiva previa, como tal. Los granos se tiñen por afinidad al colorante. Aquí podemos ver granos rojos, amarillos y blanquecinos. Se puede hacer un examen directo para hacer una tinción de sangre para visualizar los granos como de Actinomadura madurae, Nocardia especies en general, Actinomadura pelletieri y Streptomyces somalensis. ¿Cuál es el agar, otra vez, de elección? Pues el agar Saburó, que es un agar glucosilado. Se puede llegar a utilizar una radiografía de tórax con afectación importante de la articulación, buscando directamente entesitis, osteolisis, geodos por nocardia, que geodos son esa destrucción múltiple que habíamos visto en el caso de la esporotricosis. Diagnóstico diferencial, actinomicosis por bacterias, ¿sí? En específico como tal. Coccidioidomicosis, que es ¿cómo se llama? Una patología muy diferente. Aquí no me responde la flecha. Acá está la coccidioidomicosis. Vean cómo no hay una respuesta inflamatoria tan severa. Aquí se parece un poco más la fistulización en la actinomicosis, sin embargo, aquí también la inflamación, pero no de forma por completo en una forma inflamatoria. Hidrosadenitis, que es una lesión benigna prácticamente de las glándulas sudoríparas, que se localiza principalmente en los pliegues axilares o inguinales. También parecido, pero la topografía es muy diferente y los factores de riesgo. Y bien, osteomielitis bacteriana, como podemos ver aquí en un paciente que tenía fascitis o el mal perforante plantar. Actinomicetomas, esta es una pregunta evaluable, tiene mejor pronóstico, la evolución es más corta y tienen buena respuesta al tratamiento, por lo común no cursan con la afectación ósea, a pesar de que algunas especies son muy inflamatorias. La localización en el pie es la de peor pronóstico en la topografía debido a que tiene mayor diseminación hematógena y lo que son dorso y tórax diseminan a la columna y el pulmón. Entonces, cuando vemos una lesión en la piel de tórax, debemos de pedir radiografía o incluso hasta una resonancia magnética. De los eumicetomas, el tratamiento es quirúrgico, además de que se agrega dimetil sulfóxido agregándole anfotericina, o podemos hacer una combinación también con grisofulvina en estas dosis, con ketoconazol en estas dosis y con itraconazol. Si se fijan, aquí no tenemos antibióticos como tal porque son hongos verdaderos. De los actinomicetomas, ya dijimos que no son hongos verdaderos, en específico de la nocardia, responden perfectamente con diaminodifenilsulfona, incluso la terapia puede prolongarse 2 a 3 años, hay que estar solicitando cada 4 a 6 meses biometría hemático porque generan metahemoglobinemia. Esta es una pregunta que puede ser de examen, las alteraciones adversas que generan la biometría hemática, la diaminodifenilsulfona, responden a trimmetoprim sulfametoxazol a una doble dosis de 160-800 miligramos al día, ¿sí? De 1 a 2 años. Hay que estar tomando también biometría hemática porque puede generar anemia como tal. Podemos hacer una combinación de sulfas, ¿sí? Con streptomicina 1 gramo al día. Podemos utilizarlo combinado con clofazimina, rifampicina, isoniazida, tetraciclina. En estas dosis ustedes hay que tenerlas en cuenta y hay que grabárselas. Cuando hay afectación visceral debemos de utilizar amicacina, 15 miligramos por kilogramo al día. Tenemos que hacer una disminución de la dosis de 50% con una depuración de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Se llega a dar hasta por 3 semanas. Se utiliza intramuscular, no es una forma muy adecuada, sin embargo, en dermatología está justificado porque no hay otra vía por la cual dar aporte del medicamento, se preferiría intravenoso. Y como habíamos mencionado, pueden llegar a un estado de sepsis o de choque séptico. Podemos utilizar imipenem, 500 miligramos cada 8 horas hasta por 3 semanas, combinado con amicacina si queremos
energizar el efecto. Se puede utilizar en casos no tan graves amoxicilina con ácido clavulánico, pero debe ser a una dosis de 500 a 125 miligramos. Se puede llegar a utilizar hasta por 5 meses. El problema es la intolerancia gástrica que genera diarrea. Cualquier combinación de estas podemos continuarla con diaminodifenilsulfona, que es un inmunomodulador y que es un antiinflamatorio bastante utilizado. Sin embargo, es importante lo que hemos comentado, que debemos de pedir biometría hemática. Muy bien, entonces, no sé si alguien tenga alguna pregunta. Yo. Sí. Tú primero. Ok. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que haya afectación sistémica? O sea, ¿sí pasa mucho tiempo o...? No, de hecho, todo depende de la mala suerte de la inoculación que tengas, porque si tienes una inoculación, por ejemplo, como habíamos mencionado, en el caso del micetoma en las extremidades inferiores, es más rápida la diseminación. Si la tienes en el tórax, solamente es por contigüidad a lo que es pleura, a lo que es la columna, pero ya para tener afectaciones sistémicas depende de la afectación topográfica y el patógeno. Entonces ahí échale una releída cuáles son los patógenos que afectan por área topográfica y cuáles tendrían mayor riesgo de ser una fungemia como tal. Entonces cualquiera la puede hacer dependiendo del sitio anatómico afectado. ¿Alguien más? Doctor, para diagnosticarlo rápido, o sea, ¿se podría llegar a hacer un diagnóstico rápido para evitar que afecte, por ejemplo, una extremidad, así como se veían en las imágenes del pie que está destruido por completo? Todo depende del paciente que acude inmediatamente cuando nota una afectación, porque recordamos lo que dijimos que es una evolución subaguda a crónica. Un 80% o hasta 90% de los pacientes acuden cuando ya tienen la deformidad, o sea, prácticamente lo toman como una afectación de la piel de cierta manera normal, que no debiera de ser. Sin embargo, diagnosticarlo tempranamente sí se puede, ya desde que el paciente tiene inflamación a nivel de ganglios linfáticos antes de que empiecen, por ejemplo, de la esporotricosis, antes de que empiecen a exudar, o del micetoma, antes de que se fistulice y tenga un aumento de volumen. Con la historia clínica, se puede llegar a hacer un diagnóstico como tal, o incluso haciendo una biopsia antes de que fistulice. Sí se puede hacer, pero el paciente es el que por lo común acude ya con una evolución bastante crónica. ¿Por ahí alguien más que tenga alguna duda? Pues no es respecto al tema, doctor, pero la grabación no la va a pasar. Si gustan, sí se las paso. ¿Quiere hacer el video Sí, por favor. un poquito más así, más estructurado? Pero igual, y si no tengo oportunidad, pues lo hacemos así. Muy bien, gracias, doctor. También le queríamos comentar la posibilidad de solo hacerlo de la otra manera como lo habíamos manejado para los temas anteriores de que nos pasó los videos. Sí. ¿Se les hizo didáctico así con nosotros? Sí, es que la verdad yo siento que me lo aprendí bien con los videos, así, porque los podía estar repitiendo y regresándome para verlos por partes. Ok, aquí lo importante sería que ustedes leyeran el tema para hacerlo en directo también y generar dudas, ¿no? ¿Sabes? El problema también de la transmisión en directo es que puede haber muchas fallas técnicas, ese es el problema. Entonces, Sí. de cierta manera, sí. Sí, y Podemos el audio hacer... no es de tanta calidad. Ajá, es correcto. Podemos hacerlo pues así, hacer los videos y si gustan, ponernos unos 20, 25 minutos a resolver dudas. Sí es importante siempre que en dermatología de verdad que tenga una asesoría directa por alguna duda, porque hay cosas que son a manera de tips que por sí solos, por la poca experiencia que tienen o nula experiencia que tienen viendo un paciente, no lo pueden adquirir en un libro. Siempre es importante que lo lleve el maestro, ¿no? Entonces, podríamos seguirlo haciendo con los videos y vernos o conectarnos, pues, lunes, como si fueran las clases lunes, miércoles y viernes, para las dudas como tal. Muy bien. Bien, bueno, pues entonces creo que ahí está un poco de lo mucho que deben de saber. Lo demás, pues ya lo deben ustedes de releer. Voy a mandar de todas maneras el video. Muy bien, Muy doctor. bien, doctor, Gracias. gracias.
Ok, Muy bien, doctor. los felicito por sus calificaciones. No sé si copiaron o algo parecido, pero les fue demasiado bien, ¿eh? No, Entonces, doctor, los videos sí sirven. Los videos, doctor, muchas gracias. ok. No, felicidades, de verdad. Tuvieron un promedio excelente para hacer dermatología. No me canso de decirles que es algo demasiado difícil y su esfuerzo o poco o mucho que le pusieron, pues la verdad que sí rindió frutos. Muy bien, pues entonces nos estaremos viendo el miércoles. Están unos temas pendientes por pasárselos del primer tema y voy a empezar a subir también los videos de los siguientes temas para que los empiecen a ver. Miércoles, pues para despejar dudas, ¿sale? Gracias, Bien, doctor. doctor, gracias. Gracias, doctor. Ok, Gracias, nos doctor. vemos. Gracias. Nos vemos.